Un saludo para todos ustedes. Voy a iniciar este video con el tema el don de lenguas hoy en día. Nos referiremos a este tema. Antes de iniciar, deseo que ustedes vean este video, primeramente. El techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Amaya! ¡Gloria a Dios! Y Samala, allá abajo, calía arriba, joda. ¡Ay, poder en Jesús! ¡Nara calaya, Ceci, cala, jadia, allá abajo! ¡Nara, sajalaya, soba! Y la Samalaya, sí, que la jadia, joda. Marracalala yabasoja de ayasoba. Marracalia sasi la calaya soba la soba. Marrabasa la calaya soca la yasoba. Malacaya soque. Marrasa calaya soca heaba. Rabasa la calaya soca la caba soba heaba. Mamá la sucia caja y calosa así que la roco baja la jascajela la racalaza que se calabajo baja la racalaza que se la cajó baja las queaba. Y Dios me dice que tu vieja le va a cantar a Dios Cristel. Ay, Cristel, hueca, dice Jehová, ella le va a cantar a Jehová. Ahí está Dios. Ahí está, bésate. Ahí está. Que bien de Dios. Bésate. Porque bastante el diablo te ha hecho la guerra. Bastante Satanás ha querido destruirte. Pero llevé la profesión para ti darte a conocer. ¡Alaba a Dios! Llegó el aceleramiento que Dios te va a llevar a una dimensión sobrenatural. Usted nunca habla conmigo, ¿verdad que no? Usted no me conoce, tampoco te conozco. Estimados, ¿ustedes piensan que este es el don de lenguas dado por el Espíritu Santo a los primeros cristianos en la Biblia? Podemos apreciar primeramente a un profeta que ya no está con nosotros, que lo consideran profeta, que habla en lenguas y que acumulaba multitudes. Y después numerosas iglesias que se consideran entre comillas cristianas, diciendo que este es el don de lengua, lo que esto practican, e incluso animando a través de las redes sociales. Por esta razón me es necesario comunicar una verdad bíblica
con las Escrituras. ¿Es este el don de lenguas dado por el Espíritu Santo a los primeros cristianos? Veamos en las Escrituras. En Hechos capítulo 2 voy a leer en mi Biblia lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando se manifestó el don de lenguas por medio del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia. Hechos 2, a partir del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que habitamos Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hemos leído lo que sucedió ese día de Pentecostés, en el cual los apóstoles recibieron el don de lengua del Espíritu Santo para comunicar a todas las personas, porque el día de Pentecostés era una fiesta judía muy importante, y se reunían en Jerusalén judíos de todas las naciones. Y queremos probar con esto que el don de lenguas dado por Dios en el primer siglo no consistía en las jerigonzas y en esas lenguas estáticas que hemos visto en el video que nadie entiende, sino en lenguas idiomáticas propias de la época en los tiempos del Nuevo Testamento que les podían entender. Veremos a la luz de las Escrituras el texto que hemos leído. Iremos a la Escritura para resaltar algunos puntos importantes. Podemos ver Hechos 2 que hemos leído, del 1. Pero aquí está en amarillo y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según, dice aquí, el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo el que ordenaba el don de lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice. En su propia lengua cada uno, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados las personas que estaban reunidas escuchando, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos los apóstoles eran galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice: en nuestra lengua en la que hemos
nacido. Las personas que estaban reunidos veían que estos varones galileos estaban hablando cada uno en la lengua en que ha nacido cada persona que estaba ahí, en su lengua natal, ya sea cretense, árabe, mesopotámico, egipcio. Y lo dice acá, partos, medos, elamitas, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, en las lenguas de ellos, propios de su país. Con esto queremos dejar en claro un punto bien importante, que el don de lenguas dado el día de Pentecostés a los 12 apóstoles fue un don de lenguas idiomáticas, propias de las lenguas de esa época, del público, para que escuchara las maravillas del Evangelio, y se inició la iglesia. Dichas personas que practican este tipo hoy en día de lenguas jerigonzas y estáticas quieren argumentar y justificar este tipo de lenguas como que don de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 12:10, porque dice que da diversos géneros de lenguas. Veamos en las Escrituras si eso tiene base. Iremos a las Escrituras y vamos a ir 1 Corintios 12:10, donde Pablo le habla a los corintios, de acuerdo para los dones espirituales que se practicaban en el primer siglo. Dice así Pablo a los corintios, 12:10, a otro el hacer milagros, los dones que da el Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo repartía sus dones a los cristianos del primer siglo, entre los cuales estaba el discernimiento de espíritu, los diversos géneros de lenguas, interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas, o sea, todos estos dones, los hace uno y el mismo Espíritu, o sea, el mismo Espíritu Santo, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu desea. Si es el mismo Espíritu, estas lenguas tienen que ser las mismas que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés. Idioma, porque ellos estaban con el mismo Espíritu Santo. Y si alguien quiere justificar porque dice diversos géneros y quiere justificar con la palabra géneros las lenguas estáticas o jerigonzas de hoy en día, iremos al griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Iremos al 12:10 acá. La palabra géneros es gene, lo que dice ahí, gene. Tiene el número 1085 en el diccionario Strong. ¿Y qué significa gene? Vamos a ir al diccionario. El 1085, genos, significa familia, parientes, clase, familia, género, linaje, nación natural. Está diciendo que estos diversos géneros de lengua se refiere a diversas clases de lengua según la familia, según el linaje, la nación, de lo natural de donde ellos vienen. Por lo tanto, no se refiere a otro tipo de lengua inentendible, sino que en la lengua, en el idioma en el cual se ha nacido. Volvamos nuevamente a la palabra de Dios, que estábamos analizando específicamente las lenguas. No podemos justificar la palabra género, que es cualquier lengua. Esto es clases de lengua.
tipos de lenguas idiomáticas que daba el Espíritu Santo. Así que, estimados, de eso se trata, de idiomas. ¿Por qué otra razón se trata de idiomas? Si nosotros, porque se necesita interpretar. Iremos nosotros a 1 Corintios 14, 27. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 27. Primera de Corintios 14, 27. ¿Qué nos dice en 14, 27? Si habla alguno en lengua extraña, esto no digan que es lengua extraña cualquier lengua. Extraña en la lengua que yo desconozco. Sea esto por 2 o a lo más 3, hablando Pablo, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto se hacía en orden, no como vimos en el video, que todos hablando y todos haciendo en un frenesí, sino en orden, a lo más 3, dice, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno. Y uno tiene que interpretar. ¿Y qué es lo que se interpreta? La lengua que desconozco. Hasta el día de hoy, si yo desconozco el inglés, necesito un intérprete de inglés. Y si no hay intérprete, dicen 1 Corintios 14, 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo. O sea, siga ese don para él mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a entender. Porque Dios entiende todos los idiomas. Además, si vamos hacia arriba, en 1 Corintios 14, 22, diciendo Pablo, enseñando a los corintios, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El don de lenguas no era para estar la iglesia reunida y todos hablando en lenguas. Era para los incrédulos. Porque si un incrédulo entraba a la iglesia, era de otro país, y una persona les da el don de lengua y habla en la lengua de esa persona, era convencido. Pero no era para hablarlos todos en un desorden, porque si viene una persona de otra parte a la iglesia, va a pensar que están locos, como vimos ahí en el video, donde están todos en un frenesí. Así no lo enseña Pablo, así no lo enseña en la Escritura. Tiene que haber un orden en los dones espirituales. Así que el don de lengua no son jerigonzas, inentendibles y lenguas estáticas, sino lenguas idiomáticas que daba Dios con el don de lenguas sin haber estudiado, sin haberlas aprendido. También se trata de justificar el don de lengua que hemos visto en el video, que son lenguas celestiales o angelicales, basados en 1 Corintios 13, del 1 al 2. Vamos a 1 Corintios 13, del 1 al 2. 1 Corintios 13, marcamos el 1 al 2. Aquí Pablo, enseñando a los corintios, les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí Pablo está enseñando que el amor es por sobre todas las cosas. Y está usando una frase, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. No está diciendo que él las habla, está en condicional, si yo lo hiciera, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en un caso hipotético. No me vale de nada si hablara las lenguas de los ángeles si no tengo amor. Eso está diciendo, si yo lo hiciera. Explicando, si en estos momentos yo digo, si yo hiciera un video acerca de los dones espirituales, eso no significa que yo lo estoy haciendo, es condicional. Si en un futuro lo hiciera, es incierto. Así que no es base bíblica tomar estas frases de Pablo aquí leídas para justificar ese tipo de lenguas practicadas hoy en día en la cristiandad, entre comillas. ¿Qué idioma hablan los seres celestiales? Confirmémoslo. Confirmémoslos con Hechos 26:14. Vamos a ir por palabra de Dios a Hechos 26:14. Hechos 26:14. Cuando el apóstol Pablo está relatando su conversión al rey Agripa II, le dice ahí, 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra cuando iban camino a Damasco, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nuestro Señor Jesucristo desde el cielo le habló a Pablo. ¿Y en qué idioma le habló desde el cielo? Es un ser celestial porque Jesucristo está a la diestra de Dios. Y él mismo le habló a Pablo. Y decía en lengua hebrea, o sea, en la lengua de Pablo. Le habló Cristo. No en una lengua extraña que no se entendiera ni entendiera nadie, sino en la lengua hebrea de Pablo. Entonces, si un ángel se presentara acá a hablar, o siempre se le presentó a través de la historia de la Biblia, siempre habló el ángel en el idioma de la persona a quien se dirigía. Lenguas idiomáticas. Veremos otra cosa de las lenguas hoy en día. Que las lenguas cesaron, ya no tienen razón de existir. ¿Por qué? Porque está todo revelado en las páginas de la Biblia. Vamos nosotros a 1 Corintios 13. Vamos a ir a 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13. Desde el 1. Ya habíamos visto. Y dice, pero vamos a leer del 8. Hablando del amor, que era lo más importante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí dice, cesarán las lenguas. Porque en ese tiempo conocían en parte nomás. ¿Por qué? Porque no tenían todo el Nuevo Testamento revelado, no, lo estaban viviendo. Ahora nosotros, hoy en día, ¿para qué necesito el don de lenguas si está todo revelado en la Escritura? ¿Lo tenemos todo lo completo? ¿Para qué necesito el discernimiento de espíritu? Si deseo saber
si esta persona está hablando de acuerdo a Dios o está hablando una verdad de Dios. Tengo la Biblia para compararlo. Si la Biblia no concuerda con lo que está hablando, la doctrina que está enseñando, la actitud que está teniendo, no es de Dios. Simplemente, los dones sobrenaturales ya cumplieron su función. Era para el primer siglo, y específicamente el don de lenguas. Que se necesitaba un intérprete. Y si no había intérprete, calle en la congregación, dice Pablo. Esa es la verdad acerca de las lenguas. Las lenguas que se hablan hoy en día no tienen ninguna relación, ni se asemejan, ni se parecen, ni son las lenguas que daba el Espíritu Santo a los primeros cristianos y a los apóstoles en el día de Pentecostés. Si tú, persona que me escuchas o me ves en este video, estás en un lugar donde practican este tipo de lenguas, diciendo que son dones del Espíritu Santo, o parecido a lo que hemos visto en el video anterior, te aconsejo humildemente que eso no es de Dios. Ten cuidado, mucho cuidado. Eso es lo que les traía en el día de hoy, estimados oyentes. Espero que les haya servido estas verdades bíblicas. Muchas gracias por haberme visto, oído. Bendiciones del Señor Jesucristo para todos ustedes.